nivel primario. Actualmente estoy trabajando como docente en la escuela 187 de Bariloche, en el barrio Mallín. Me recibí en el año 2020, en pleno confinamiento, así que esta propuesta es pensada también en cómo me sentí y cómo viví o vivimos junto a mis compañeros esa etapa. Bueno, esta propuesta es transversal al área de lengua y literatura, transversal también, bueno, con los lineamientos de ESI y sus contenidos. Está más que nada basada en el eje cuidar el cuerpo y la salud. Y fue pensada porque, bueno, en la etapa de la infancia es cuando vamos construyendo la subjetividad, el cuerpo y la autoimagen. Y como dice Charadrowski, el cuerpo no existe en un estado natural y siempre está inserto en una trama de sentido y significación. Entonces, en esta reflexión y a la pandemia y también al experimentado, sentí que los cuerpos, o vivimos que los cuerpos de algún modo quedaron intangibles por no tener el contacto, y a la vez de quedar intangibles quedamos también mediatizados de alguna manera por una pantalla, y las emociones fueron restringidas o fueron condicionadas por el contexto social de ese momento. Entonces me parecía interesante cómo poder desenredar un poco estas tramas que había dejado la pandemia, porque bueno, después me surgieron algunas preguntas respecto a qué iba a pasar, bueno, con esos niños que ingresaban a la escuela nuevamente. Bueno, la propuesta la llamé El cuerpo como territorio explorado. Fue pensado en 3 hasta 4 etapas, siempre igual pensando en qué nuevos ajustes puedo realizar, y también, bueno, viendo también en el nuevo contexto en el que estamos. Fue pensada para primer ciclo, básicamente para un segundo grado, pensando que los chicos y chicas habían transcurrido primer grado de la virtualidad, solo habían tenido 2 semanas, si no me equivoco, de clases presenciales, y luego habíamos entrado en la etapa de confinamiento. Entonces reflexioné ante cómo sería este ingreso para los este nuevo ingreso para las chicas, no solo porque iba a ser una nueva etapa, sino que, bueno, los hábitos de la escuela y las rutinas tenían que volver a ser enseñadas, y teníamos nuevos hábitos de cuidado, como utilizar el alcohol, limpiar el banco con alcohol, estar en un cierto distanciamiento, y en base a esto también pensar en los miedos que surgían o que traían desde las familias, o los miedos al tener contacto con otras personas, también pensar en las chicas que habían perdido por ahí a algún familiar durante la pandemia. Sumado a todo esto, también, bueno, me gusta como representar al codo o al puño como una nueva manera también de expresar cariño, de poder vincularnos. En esta primera etapa, o en este primer encuentro que iba a tener con mis estudiantes desde el taller de ESI, me parecía importante volver hacia adentro, hacia cómo nos sentimos, y volver a identificar las emociones. Hace poco pude leer un nuevo texto de Kaplan, donde ella expresa que las emociones constituyen dimensiones fundantes para la comprensión analítica de los sujetos, las prácticas y las instituciones educativas. Entonces a mí me parecía importante poder poner en palabras lo que se sintió durante el confinamiento y lo que se estaba sintiendo durante ese momento de que tuvimos presencialidad y virtualidad de la escuela, ya que no se podía realizar como una rutina específica para los chicos y chicas, porque de la presencialidad volvemos a la virtualidad. Entonces, en esta propuesta del cuerpo como territorio explorado, en este primer encuentro, como ya mencioné, la idea era
reconocer nuevamente las emociones. Para ello, llevé en un primer momento, surgió una charla de cómo se habían sentido durante el confinamiento, con las videollamadas, si se divertían, si no, qué no les gustaba, qué era lo que más les gustaba de la escuela. Luego vimos el video fue positivo para el grupo porque muestra escenas de películas conocidas. Entonces la idea era que los chicos de cada escena de una de esas películas puedan identificar las emociones. Estuvo bueno porque divirtió al grupo y también salieron otras maneras de nombrar las emociones. Por ejemplo, las emociones que salen en el video, que están en el video, son las principales, como la felicidad, el enojo, la tristeza, la vergüenza y el miedo. Entonces también después de ver los videos, se pudo abordar de qué otras maneras poder llamar estas intenciones. Por ejemplo, felicidad, alegría, el enojo con la frustración. A todo esto, como en un segundo momento, la idea era que la consigna o la idea era que dibujen esas 5 emociones en círculos a partir de los emojis. ¿Por qué lo había pensado como los emojis? Porque pensando que estuvieron todo en el confinamiento encerrados, tuvieron mucho acceso, todos o la mayoría tenían acceso a internet y la mayoría utilizó WhatsApp, porque sin embargo con las chicas nos comunicábamos a través de mensajes. Entonces la idea era que puedan expresar esas emociones con el dibujo de los emojis. Esta consigna no fue tan positiva para el grupo porque más allá que el emoji sea un referente, muchos chicos necesitaron un apoyo para poder dibujar las emociones. Entonces acá me detengo un poco y me hice una autocrítica, decir qué hubiera pasado o qué pasaría si llevo expresiones de las emociones con imágenes de personas reales. Yo creo que ahí sería un poco más fructífero y más real que estar dibujando desde una imagen que no es la real. En un tercer momento y como cierre, pensando en la alfabetización de estos chicos y chicas, ya que estaban en un segundo grado, pero muchos estaban todavía en primer grado, muchos chicos todavía estaban reconociendo las vocales, insistía en la escritura de oraciones cortas. Entonces, la última consigna era escribir oraciones sobre cómo se sentían con esas emociones. Entonces yo escribí en el pizarrón, me siento, dejaba un espacio, ¿cuándo? Esta actividad también fue positiva para el grupo. Muchos de los chicos y chicas que ya estaban alfabetizados convencionalmente escribieron sus oraciones sin ninguna dificultad. A los chicos y chicas que capaz le costaba un poco más y necesitaba apoyo, igualmente fue positivo. Y lo bueno es que pudieron, lo bueno que pudieron identificar muchas emociones en las prácticas cotidianas de la escuela y de sus hogares. Por ejemplo, me siento feliz cuando estoy con mi familia, me siento enojada cuando me pegan. Entonces también se pudo abrir como otro escalón más, otra ventana más a poder hablar sobre cómo nos tratamos. En esta primera etapa, vuelvo a repetir, del cuerpo como territorio explorado, exploramos las emociones nuevamente. Ya en la segunda etapa me parecía interesante como poder observarnos desde adentro, desde el cuerpo, desde adentro hacia afuera. Ya en esta segunda etapa lo interesante fue proponerles juegos para mover el cuerpo. Entonces en este segundo encuentro comenzamos con un juego de los espejos. El juego de los espejos, en este segundo encuentro, lo que me parecía interesante es poder observarnos desde adentro, poder observar nuestro cuerpo ya con nuestras emociones identificadas y poder sentir qué nos movilizaba. En un primer momento, ya para este segundo encuentro, me propuse
propuse que los estudiantes puedan mover un poco más el cuerpo. ¿Por qué? Porque muchos habían estado durante todo el confinamiento en casa, muchos no habían hecho actividad física, no habían salido, entonces fue también para romper un poco el hielo y la vergüenza. En un primer momento les propuse que juguemos al espejo, que los estudiantes se pongan enfrente uno de otro y realicen movimientos y se imiten a través de esos movimientos. Bueno, este juego también fue muy positivo. Algunos tenían vergüenza, pero después con el tiempo también se fue disipando. A raíz de esto, también bueno, tuvimos la conversación de cómo se sintieron con ese juego, si les resultó fácil los movimientos, difíciles, si se miraron a los ojos o solamente se miraban las partes del cuerpo, porque también este sentido de los ojos, pensar que bueno, con el barbijo muchas veces las palabras quedan por dentro, y el barbijo también fue como una manera, me parece una manera de silenciar también, de alguna manera. Me parecía que el barbijo tenía como esa simbología. A raíz de esto hablamos, bueno, cómo se sintieron con el juego, y como segundo momento, para volver otra vez a sistematizar las actividades de escritura, les propuse un poema. ¿Por qué el poema? Porque me parece que expresa de otras maneras y juega con las palabras de otra manera. El poema fue el de Jorge Luján, Mi cuerpo y yo. En un primer momento se los leí en voz alta, también lo pudimos ver en la televisión, pude bajar el video y también teníamos el libro con las ilustraciones de Isol, lo cual fue positivo para el grupo. Luego del poema fueron las preguntas de comprensión hacia el poema, de cómo, si les había gustado, si no, bueno, si se trataba de dos personas diferentes, lo cual allí muchos dijeron que sí se trataba de dos personas diferentes. En algún momento también salió la conversación de pensar en un alma, en algo que habitaba dentro del cuerpo, lo cual fue interesante. Yo lo que pretendía con esta actividad es como, bueno, que puedan ver a través de los ojos, digamos, hacia afuera, lo cual por ahí no resultó en el momento de la escritura como lo había pensado. También se realizó una poesía corta de 2 versos. En la primera decía él es, referido al cuerpo. Muchos chicos y chicas en él es escribieron cómo era su cuerpo, o sea, sus características físicas, largo y flaco. Y el tema o el conflicto surgió cuando tenían que escribir yo. ¿Por qué? Porque no podían entender cómo estaba el cuerpo y cómo eran ellos, y ellos también eran ese cuerpo. Entonces opté porque escriban qué les gustaba hacer. Entonces su cuerpo, por ejemplo, era largo y flaco. Yo juego con mis autitos. Me pareció también que esta propuesta la tenía que hacer la identidad, desde lo que les gusta, desde el nombre. Me parecía que podía tener como una vuelta desde ahí. Como tercer encuentro, que capaz también se puede dividir en 2 más, de pensar el cuerpo como territorio explorado. Bueno, ya habíamos explorado las emociones, habíamos identificado, ya nos habíamos mirado desde adentro, y por último me parecía interesante poder empezar a vernos, pararnos desde otro lado y empezar a mirarnos desde afuera. Para este último encuentro, también como digo, se puede dividir en 2. Lo primero que hicimos, siempre, bueno, otra vez nuevamente proponer una actividad para mover el cuerpo. En este caso bailemos al monstruo de la laguna. Después de bailar al monstruo de la laguna, como digo, muchos se animan, otros no, pero bueno, están mirando y se divierten, algunos hacen la química. Luego de la canción hablamos, bueno, sobre qué partes del cuerpo se nombraban. También hablamos sobre los cuidados del cuerpo, qué cuidados tenemos que tener, sobre la alimentación, sobre hacer actividad física, la importancia de tener una salud mental equilibrada, de tener pensamientos positivos, de recurrir también a profesionales si no nos sentíamos bien.
Asimismo, también pudimos hablar sobre dónde se sentían las emociones, dónde creían ellas que se sentían las emociones en el cuerpo. Por ejemplo, hablamos del enojo. Le digo, ustedes cuando hablábamos del enojo, como ustedes, cómo se sienten, dónde creen que está el enojo cuando por ahí nos peleamos con nuestros hermanos o hermanas. Muchos dijeron en la cabeza, el cuerpo se pone tenso, entonces también pudimos reconocer las emociones atravesadas en el cuerpo o sintiéndolas en el cuerpo. Después hablamos de la felicidad que se siente en el corazón, que nos sentimos más relajados. Y muchas de estas emociones es como que nos atravesaban las mismas partes del cuerpo, como que la tristeza se sentía, la felicidad y la tristeza también se siente en el corazón. A raíz de esto, la segunda etapa me parece que fue súper positiva para el grupo, muy divertida. En un primer momento les doy un espejito para que puedan dibujar su rostro. Pudimos nombrar las partes de la cara y fue divertido poder verlos y dibujar cómo ellos se veían y plasmaban el dibujo en las hojas. Para finalizar esta parte de dibujar su retrato, escribimos también frases positivas como yo soy valiente, yo soy fuerte, y muchas de las chicas también pusieron otras frases positivas, de pensar también en el autoestima y poder elevarlo, que muchas veces creo que es como, por lo menos yo lo observé desde la pandemia, es como que estaba todo muy abajo, por decirlo de alguna manera. Como cierre de esta actividad, lo que realizamos fue dibujar las siluetas en el piso. Así que de a dos estudiantes se dibujaba cada uno su silueta. Esto fue divertido, fue interesante, como después observaban el tamaño de su cuerpo, dónde estaban las partes, dónde estaban las piernas, dónde estaban los brazos, dónde estaba la cabeza. También se dibujaron como peinados o gorras que utilizaban, que les identificaban. Y como último paso a esta propuesta del cuerpo como territorio explorado, fue pensarnos desde, ya concretamente desde el eje el cuerpo y la salud, y pensar desde las partes del cuerpo y nombrar las partes del cuerpo correctamente. Para esto utilizamos la lámina de ESI, hablamos sobre las partes públicas, sobre las partes privadas, pudieron nombrar, a algunos chicos les dio vergüenza, a otros no, tenían bastante información desde sus casas sobre la genitalidad, sobre qué se decía pene, se decía vulva, hubo vergüenza, pero también salió una clase muy positiva. En esta última clase fue un poco más tradicional en poder observar y también escribir los nombres de las partes del cuerpo. Hasta acá era la propuesta que pensé en este año luego del confinamiento, en ese año, en el 2021, que también fue muy atípico, que estuvimos en la presencialidad, virtualidad. También fue un desafío pensar en mí como docente desde la ESI, recién comenzando. Así que espero que les haya parecido interesante. Les mando saludos y que sea una hermosa jornada. Muchas gracias.